se reinicia el diálogo en Venezuela. ¿Qué podemos esperar? Este 17 de octubre de 2023 se retomó el diálogo entre el régimen presidido por Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición venezolana. Esto era un asunto bastante esperado, era un secreto a voces que se estaban acordando una serie de aspectos que de alguna manera garantizaran un proceso electoral eh, acorde con los estándares internacionales y tal como está previsto en la Constitución de Venezuela. El acuerdo sucintamente se establece el segundo semestre del año 2024 para realizar las elecciones presidenciales. También se habla de la actualización del registro electoral, tanto en Venezuela como en el exterior. Habría que ver cómo se va a hacer para materializar esto. Hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral, en vez de facilitar la participación de los venezolanos, más bien ha puesto una cantidad de restricciones, sobre todo a las personas que viven en el exterior, poniendo unas reglas sobrevenidas que no vienen al caso si la gente está viviendo legal o ilegalmente en el país. Por cierto, el concepto de legalidad en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos es mucho más amplio, no es solamente tener un green card, la gente puede tener y eso hay que hacer que el gobierno de Venezuela lo reconozca, su eh, protección por parte de los Estados Unidos, su asilo político, cualquier cosa que demuestre la legalidad de la estancia de los venezolanos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde además no hay una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la cual se pudiera realizar la actualización de los datos. Bueno, pero están el resto de los países donde Venezuela mantiene una representación diplomática y donde se va a ver de alguna manera obligado el Consejo Nacional Electoral a actualizar ese registro electoral, lo que implica un caudal importante de votos para la oposición venezolana. Entonces, básicamente, lo que se acordó es hacer lo que dice la Constitución y las leyes, que haya un proceso electoral en el año 2024, preferiblemente en el segundo semestre de 2024, también como debe ser. Ya en algún otro programa habíamos hablado sobre la posibilidad de un adelanto electoral que en todo caso no es potable en la medida en que no se está terminando, no se está adelantando el fin del periodo, sino que se gobernaría por un largo trecho dentro del periodo constitucional con un presidente electo. Eso en realidad no tiene mucho sentido. Eh, También de alguna forma queda claro que este 22 de octubre se van a realizar las primarias de la oposición venezolana. Habrá que ver cuál es el resultado que se obtiene ahí en términos de participación y en términos de de enviar un mensaje claro de que hay una fuerza ahí que puede de alguna manera eh, actuar en representación de un grupo importante de los venezolanos. En todo caso, lo que se firmó hoy o lo que se dio a conocer que se había firmado es simplemente lo que establece la Constitución venezolana. No queda claro el asunto de las inhabilitaciones. Después del acto hubo una larga, bueno, no tan larga, una perorata del señor Jorge Rodríguez con su clásico discurso de matón de barrio refinado, diciendo que las inhabilitaciones seguían en pie, que no se fuera a creer nadie que esto se iba a saltar, y no sé qué. Bueno, simplemente volver a rayar sobre eso, de alguna manera criticar las primarias que se van a realizar o se realizan el 22 de octubre y que solamente mencionarlas eh, denota un cierto grado de preocupación
por parte del señor Rodríguez y del Partido Socialista Unido de Venezuela en general. Dicho esto, luego habló también el representante de Venezuela, el doctor Gerardo Light, que dijo lo contrario, evidentemente, de lo que dijo Jorge Rodríguez, que lo firmado abre las posibilidades para que los inhabilitados puedan ser habilitados. En todo caso, esta es una larga discusión de carácter jurídico. Los más importantes juristas venezolanos, que por cierto no están en la esfera del Partido Socialista Unido de Venezuela, un partido con muchas mediocridades en su directiva, han establecido claramente que el proceso de inhabilitación a través de la Contraloría es absolutamente inconstitucional y que una ley, por más que sea una ley orgánica, no puede estar por encima de la Constitución. ¿Qué queda pendiente saber con respecto a este nuevo diálogo que se dice que va a ir progresando en lo que vaya pasando el tiempo? Bueno, lo que tiene que ver con el regreso de algunas compañías petroleras en un esquema similar al de Chevron, y eso significaría que sacar petróleo por deuda. En todo caso, habría un incremento de la producción petrolera y un cierto aumento del dinamismo de la economía venezolana. De ahí el interés de Maduro de que esto se realice lo más tarde posible. Y también queda en el tintero el asunto de los presos políticos, un tema de mucha preocupación para los venezolanos, una cuestión que no se entiende. Dicho en qué consiste el asunto del acuerdo, no quiero terminar este programa de política sin pasiones, dejando colar un poco de pasión. Yo siento mucha tristeza por el hecho de que Venezuela tenga que estar eh, acordando frente a otros países como testigos que vamos a realizar unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes, de que se va a respetar la Constitución y se van a respetar las leyes. Esto nos ha retrotraído a la condición de república bananera, de un país que tiene que ser supervisado desde el exterior para que se cumplan la Constitución y las leyes, de un país que tiene que ser guiado por otras potencias para ver cómo hace para resolver sus problemas. Esto es parte, lamentablemente, del legado que dejó el extinto presidente Chávez, un legado de atraso, un legado que le ha impedido a Venezuela entrar en el siglo XXI. Si acaso lo que ha hecho es retrocederla mucho, mucho, mucho a principios del siglo XX y cuidado si no a finales del siglo XIX. Esto lo digo con acritud, eh, porque no es posible que un país que desde 1958 hasta 1998 celebró distintos procesos electorales y fue ejemplo para el resto de los países de Latinoamérica, hoy se vea en la necesidad de ser tutelado por potencias extranjeras para llevar a cabo un simple proceso electoral. Eso habla muy mal de nuestro país, habla muy mal de la falta, de la ausencia de instituciones en Venezuela. La única institución informal existente es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo digo informal porque ese partido no tiene un carácter oficial, es oficialista, pero no es una estructura prevista en la Constitución, pero este partido ha ocupado todas las instituciones venezolanas, desinstitucionalizando el país, sometiendo al real saber y entender de la directiva de este partido a todos los poderes fácticos, a todas las ramas del poder público venezolano. El Congreso, evidentemente, porque
lo lograron a través de unas elecciones, la presidencia a través de unas elecciones altamente discutidas y no reconocidas por muchos países, eh, 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 y después otros poderes que se supone que tenían que estar en manos independientes, están en manos de figuras, claramente figuras de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, como es la Fiscalía, como es la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, como es la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, y bueno, para ustedes contar. En ese sentido, vemos que se ha avanzado algo. Ya para terminar, quiero mencionar que, por supuesto, vamos a ver cantidad de críticas a este acuerdo al que se llegó este 17 de octubre. Muchas de esas críticas vienen de quienes mantienen posiciones maximalistas al momento de negociar. Una posición maximalista es aquel que quiere ir a negociar y pretende que el otro se rinda, que el otro se entregue, que el otro acepte todo lo que se le está proponiendo. Pero para eso hay que tener mucha fuerza, fuerza que no tiene Maduro y fuerza que no tiene la oposición. Y por eso se han visto en la necesidad de conciliar. Es una lástima que la conciliación sea a través de comprometerse a cumplir con la Constitución de Venezuela. Es una lástima porque se supone que eso está dado, eso no pasa en las recientes elecciones de Ecuador, no pasa en Bolivia, no pasó en Chile, a pesar de toda la crisis política que ha venido atravesando, no va a pasar en Argentina el 22 de octubre, no ha pasado en Brasil, no pasó en Colombia. Es una verdadera lástima que Venezuela haya retrocedido tanto desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político. Pero amigos, aquí, hasta aquí una entrega adicional de política sin pasiones. No quiero dejar pasar la semana sin hablar de las primarias a celebrarse el 22 de octubre y tampoco quiero dejar en el tintero hablar sobre las elecciones a celebrarse el 22 de octubre en Argentina y que merecen ser vistas, dado que hay una figura que surge como una tercera vía y que pudiera de alguna manera cambiar un poco el mapa político argentino. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima entrega.